presente aquí, estamos en presencia de Dios, reunidos, como Él también nos demanda, ¿no? Nos manda que congreguemos, no dejemos de congregar, sino que estemos siempre juntos para poder nosotros conocer más de su palabra, alabarlo porque es digno y se lo merece, como ahora acabamos de escuchar esta alabanza tan preciosa, que ciertamente debemos guardar en nuestro corazón. ¿Cuál sería nuestra mayor gracia y gozo en esta vida? Claro, hay muchas cosas, ¿no? El casarse, el estudiar y tener su título, tener hijos, tener una familia muy buena, es un gran gozo. Pero conforme vamos conociendo las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios, y si conocemos a este Dios verdadero que nos ama tanto, vamos a poder reconocer de que el mayor gozo que podemos tener es servir a Él, conocerlo. Porque este gozo y esta gracia es para siempre. Lo demás es momentáneo, es hermoso mientras dure, ¿no? Pero el conocer a Dios es para siempre. Hoy, mis amados hermanos, quiero compartirles un tema muy bonito, muy especial, que sea para la enseñanza de sus vidas, para nuestra vida cristiana, porque juntos podemos ir edificándonos, creciendo, y deseo de que esta palabra que hoy les voy a compartir sea para ayuda de meditación de cada uno de ustedes personalmente, ¿sí? Pero antes vamos a iniciar con mi oración. Vamos a orar todos juntos para iniciar este tiempo de palabra. Oremos juntos. Bendito Dios Padre, te doy gracias por tus infinitas misericordias y amor que tienes hacia cada uno de nosotros. Hoy también nos diste la oportunidad de despertar de nuestro sueño y también de poder estar aquí en presencia de ti, en tu templo, en tu casa, donde se predica tu palabra. Dios, queremos agradecerte también por una gracia más grande y un amor tan grande que tuviste en nosotros, enviando a tu amado Hijo Jesucristo para pagar un alto precio en la cruz, derramando su sangre y así haciéndonos aceptos a ti en esa ofrenda preciosa que nos compartiste y nos diste. Por medio de ella nosotros hemos podido recibir el perdón de pecados para siempre. Ahora, Dios, sabiendo de que nosotros, nuestros pecados han sido perdonados, ahora somos aceptados ante ti, un Dios santísimo, lleno de amor, que deseas y que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, que estamos aquí en tu presencia, con un corazón humilde, te pedimos, Dios, que seas tú guiando las palabras del expositor y que esta palabra que llegue a nuestros corazones y sea de enseñanza, Señor. También, Dios, quiero que protejas a todos los que están aquí, que los guardes, que si tienen algún problema de sanidad, los cures, y que también, Dios, ayudes a los demás miembros a que ellos también puedan recibir ese gozo tuyo y que tú puedas concederle las peticiones que tienen dentro de su corazón. Y para todos los que te oyen, también, Señor, que les brindes esta oportunidad de que sigan sirviéndote y acercándose más a ti. Hemos orado todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis amados hermanos, una vez más les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Entonces vamos a iniciar esta clase. El título de la clase de hoy es Yo nunca me olvidaré de ti. Suena como un título de una canción bonita, ¿no? Yo nunca me olvidaré de ti. Precioso. Pero ¿saben de quién estoy hablando? Obvio, ¿no? Vamos a estudiar las Escrituras, vamos a hablar de la palabra de Dios. Alguien que nunca se va a olvidar de nosotros. Y no solamente de palabra, sino de acción. Él concreta lo que dice, él cumple, él dice, yo no soy hombre para arrepentirme, ni hijo de hombre para no arrepentirme y no hacerlo. Lo que él dijo, lo hizo, ¿no? Él lo cumplió todo, sin falta. Entonces, ¿esta palabra la cumplirá o no la cumplirá? No, esa no, sí, esa también. Él nos dice que nunca se va a olvidar de nosotros, de ti, de mí. Por eso, hoy, a través de este libro
libro de Isaías 49, versículo 15, vamos a encontrar una enseñanza. Y vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Y por qué Dios enfatizó esta palabra? Porque Él dijo, yo nunca me olvidaré de ti. Vamos a buscar Isaías, capítulo 49, desde el versículo 14. Isaías podemos buscar en el Antiguo Testamento. ¿Conocen el libro Salmos? De ahí sigue Proverbios, de ahí te sigue Eclesiastés, y luego Cantares y Isaías. Vamos a buscar el capítulo 49, versículo 14 y 15. Vamos a leer juntos. Versículo 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15. Ahora la respuesta de quién es? De Dios. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. De ahí estoy sacando el título. Pero acá hay dos conversaciones. Primero, la de el pueblo de Israel. Sión es la nación de Israel. Y es necesario de que rápidamente les lea el contexto de este versículo. Isaías capítulo 49 se relata en qué tiempo de la historia. La nación de Israel sabía que era la nación escogida por Dios. Ellos sabían que eran muy amados por Dios, que Dios los llevaba, los cuidaba, les daba bendición, pero también sabían ellos que si desobedecían había maldición. Pero ¿qué iba pasando con esta nación de Israel? Aquí había un problema, que en ese mismo instante Dios estaba, ya a ellos les iba alcanzado lamentablemente la maldición, porque ellos mucho rechazaron a Dios. Había una destrucción total en la nación de Israel, porque ellos estaban siendo sometidos por la nación de Babilonia. ¿Conocen Babilonia? ¿Saben de Babilonia? La nación de Babilonia, con Nabucodonosor, ¿conocen? En la Biblia, él vino y no solamente atacó a la nación de Israel, sino que se los llevó cautivos. En cautiverio se los llevó a otra nación. Entonces, pensemos en ellos, ¿no? Para que él se expresara así. Me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Es que cuántas tristezas y cuánta angustia había en su corazón en esta nación. No todos rechazaron a Dios. Había un grupo que no rechazaba a Dios. Pero así como la bendición cae a todos, también cuando ocurren los problemas, también todos pasamos por el problema. ¿La tempestad acaso solamente es para este grupo y acá nada? No. La tempestad cae a todos. Entonces había un cierto grupo de que sentía esto. Y el profeta Isaías estaba sintiendo esa tristeza de esta nación. Él sabía, él profetizó esto. ¿Qué profetizó él? Que esto es lo que ocurriría con el corazón de esta nación. Se iba a ver en tal problema que ellos iban a ser llevados a una tierra extraña. Cuando te llevan a una tierra extraña, ¿te tratan bien? No, no te tratan bien. Pasas a ser esclavo de ellos. Entonces, al ver esto, ellos sintieron, pensaron: mis padres, mis antepasados me han dicho que Dios me guarda, me cuida. Y mira lo que está sucediendo, estamos siendo llevados a Babilonia. Nosotros no queremos, nosotros queremos quedarnos en nuestra nación, pero nos están llevando a la fuerza. Entonces ellos estaban llevando un castigo muy terrible. Entonces, Dios, a través del profeta Isaías, también dio su parecer. Dio su respuesta ante este sentimiento que normalmente ocurre en nosotros, ¿no? Cuando ocurre un mal momento, ¿qué pensamos? Estamos siendo castigados, estamos pasando un mal momento. Y quizás de repente estamos orando muchas veces y no hay respuesta. ¿Y qué decimos? Seguro Dios no me está escuchando. Pero Dios nos
nos hace una respuesta, y esto no solamente aplica a la nación de Israel, sino también a nosotros, porque la nación de Israel era su pueblo, ¿cierto? Pero todos los redimidos, los salvos, también es un pueblo de Dios, ¿no? También los que recibimos la salvación, los que hemos renacido de nuevo por la sangre de Cristo, también somos el pueblo de Dios. Porque Dios extendió su misericordia no solamente a su nación escogida, sino también a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros, todos los que no somos de la nación de Israel. Entonces, aquí Dios está respondiendo, y aún esta palabra sigue resonando también en nuestros corazones. Como es palabra de Dios y es una palabra eterna, no quiere decir que esta palabra solamente se confirmó en ese tiempo, también en nuestros tiempos se confirma. Dice aquí, vamos a leer de nuevo, versículo 15, se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Acá Dios está haciendo una comparación. ¿Ustedes qué piensan? El amor más genuino, el amor tan fuerte, una relación tan unida del uno al otro es de la mamá, ¿no? Las mamás están dispuestas a dar incluso su vida por sus hijos. Entonces Dios está haciendo una comparación más exacta. Nadie puede, ahorita Dios te dice, yo nunca me voy a olvidar de ti, ¿cierto? Pero te tiene que dar un ejemplo que ustedes puedan contrastar y puedan decir, ¿de qué está hablando Dios? Ahora Dios te está dando el ejemplo del amor más hermoso que es, ¿no? De nuestras madres a nuestros hijos, también nuestros padres a los hijos. Pero Dios dice que aún así la misma mujer que tanto te ama, que hay un amor tan puro, incluso ellas pueden llegar a olvidarse de ti. Pero Dios, tu Dios, no. Dios jamás se puede olvidar de nosotros. Aquí Dios muestra su suprema fidelidad y amor hacia nosotros, comparándose con el amor de madre. Porque ¿quién puede decir que el amor de madre es ligero e indiferente? Nunca. Incluso aunque el hijo desobedezca, o sea, muy desobediente, la madre nunca le va a decir a su hijo, ya no eres mi hijo. No, jamás. Jamás. A pesar de que el hijo esté en caminos equivocados, nunca deja de ser su hijo. Pero es necesario reprenderlo para que pueda llevar un buen camino. Pero al principio al joven no le va a parecer bien esa disciplina de parte de la mamá. Al igual nosotros también debemos reconocer que Dios es nuestro Padre y Él también muestra su manera de cómo disciplinarnos, cómo discipularnos, cómo ayudarnos. Entonces aquí nosotros debemos darnos cuenta de algo. El salvo cristiano, este versículo también aplica en nosotros, porque nosotros como salvos tenemos que vivir conociendo, y hay algo que no debemos olvidar, para que podamos tener esa confianza de Dios y no deprimirnos, que no se nos apague la esperanza. ¿Qué debemos? Nosotros debemos reconocer esta palabra que dice Dios. Aunque todo el mundo te llegara a fallar, a olvidarse de ti, hay alguien que siempre te está esperando por ti, y es Dios, nuestro Dios Santísimo. Por eso hoy, a través de este título, quiero pensar en muchas cosas con ustedes para que ustedes puedan recibir una enseñanza y también consuelo, porque muchos de nosotros pueden ser que estén pasando por malos momentos, dificultades económicas, de salud, también problemas familiares, que usualmente va a ocurrir siempre, porque todos tenemos distintos pensamientos. Entonces, llega un momento en el que siempre va a haber alguna disensión, pero eso se puede resolver. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema de que Dios nunca se olvida de nosotros. Y hay ejemplos en historias bíblicas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la historia de José? Vamos a buscar Génesis, capítulo 40. En esta historia podemos recibir muchas lecciones, pero hoy nos vamos a centrar en algo que tiene que ver con el título de hoy. Vamos a leer Génesis capítulo 40, versículo 21 al 23. Leamos. Versículo 21 dice:
a su oficio el jefe de los coperos y vio la copa en mano de Faraón. Versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. La historia de José, hijo de Jacob, él en este contexto de esta parte de la historia de la Biblia dice, ¿no? E hizo volver. Pensarían de que ustedes, que José tenía el poder de enviar a las personas, no. Sino que nosotros tenemos que reconocer cómo José llegó a este asunto. Dice, él hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Versículo 21 dice ahí. ¿Qué estaba pasando? Si nosotros buscamos la historia de José, José en ese entonces estaba dentro de una cárcel. Y por gracia de Dios, él tenía el poder de interpretar. Incluso cuando a él le preguntan esa interpretación que él daba, él decía que provenía de Dios. Él tenía un corazón en el cual confiaba. Fuera de todas las dificultades que él pasó, él confiaba en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios respondió también. No es que lo quitó de ese lugar, pero respondió de muchas maneras. Por eso rápidamente les quiero hablar. Génesis capítulo 37, por ejemplo, José es uno de del 11º hijo de Jacob. Y sus hermanos tenían antipatía por José. Pero José, ¿cómo vivía? ¿Cómo era? José era un jovencito muy correcto ante los ojos de su papá. Aparte que su papá Jacob amaba mucho a José. Él chequeaba a sus demás sus hermanos eran mayores que él. Pero había algo que sus hermanos odiaban de él, que él era soñador. Él tuvo 2 sueños, en los cuales al ser interpretados esos sueños, significaba de que dentro de esos sueños, la respuesta era de que José algún día iba a ser por encima de ellos y que ellos se iban a inclinar ante él. Y ellos decían, ¿cómo vamos a inclinar ante un mocoso? No, porque era menor que ellos. Obviamente, según la historia, el primogénito es el que manda, ¿no? Y ordena todo. Pero él era el 11º. Entonces, en Génesis 37 está la historia de lo que pasó con José y sus hermanos. Sus hermanos lo metieron en una cisterna porque venía él a chequearlos cómo estaban trabajando. Entonces ellos ya estaban pero hartos de él. ¿Y qué hicieron? Primero pensaron en matarlo. ¿Y podían o no podían? Sí podían, porque eran 9 contra 1, ¿cierto? Pero, aún así, Dios tenía un propósito para José. Y no permitió de que él muriera en manos de sus hermanos. Pero al tenerlo él encerrado, pensaron de que José iba a ir a contarle a su papá lo que iba a suceder. Entonces, tomaron la decisión de desaparecerlo. ¿Pero de qué manera? Vendiendo. Vendieron a José. José fue vendido a unos ismaelitas que pasaban por ahí y que estaban camino a Egipto. Y cuando llegaron a Egipto, luego José fue vendido por estos ismaelitas. ¿A quién? A un hombre que tenía un cierto grado en Egipto. Su nombre era Potifar. Era un oficial del faraón. Y aún así cayó en gracia José en Potifar, tanto que Potifar, al ver cómo José era prosperado por Dios y lo veía un hombre, un jovencito muy correcto, lo levantó como por encima de todos de su casa. Pero llegó un momento crucial. Potifar tenía una esposa y José, según las escrituras, hablan de que José tenía un semblante bonito, era simpático. Y la mujer de Potifar se enamoró de José. Entonces ella quería estar con José. Pero José era muy correcto. Le dijo, ¿cómo? No es posible de que nosotros tengamos algo. Yo estoy muy agradecido por el que me ha comprado y ahora yo estoy al servicio de Potifar. Y Potifar es tu esposo. Pero ella seguía insistiendo hasta que un día, ¿qué hizo? Estando ellos solos,
ella quiso hacerse de José, abrazarlo de repente, y José, ¿qué hizo? ¿La abrazó también? No. José, ¿qué hizo? Se fue corriendo. Eso es lo que debemos hacer. Tenemos que escaparnos de estas cosas, no es correcto quedarnos. Algunos dicen, quiero enfrentarme, yo voy a luchar contra él. No luche. Mejor vaya, es la mejor manera. Algunos dicen, no, yo puedo resistir a estas cosas. No puede resistir, es mentira. José también nos enseña la manera de cómo escapar de estos acontecimientos que no eran agradables ante los ojos de Dios y tampoco ante su Señor, que lo iba a adquirirlo por monedas. Entonces José estaba muy agradecido y era muy correcto. Pero ¿qué pasó? La mujer se quedó con un atuendo de José. Y cuando vino Potifar, le dijo, Potifar, ahí está pues ese hebreo que tú has traído, que lo has puesto por delante de toda la casa, esto me ha hecho quería abusar de mí. Pero eso lo decía con mentira. ¿Por qué? Estaba mintiendo porque estaba molesta de que José no la había aceptado. Entonces, ¿qué pasó Potifar? Entre la palabra de José y Potifar prevaleció la palabra de la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Que Potifar lo mandó a José ¿a dónde? A la cárcel. Ahí es donde sucede esto. Ahí José conoce al copero y al panadero que está en el capítulo 40. En el capítulo 39, ¿qué pasó? Versículo 19 y 20, yo le leo rápidamente. Y sucedió que cuando yo, el amo de José, quien Potifar, las palabras de su mujer que le había dicho, le iba diciendo, así me han tratado tus siervos, se encendió su furor. ¿De quién? De Potifar. Y versículo 20 le dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Potifar envió a José en la cárcel. Ahora, ¿José se merecía eso? No, porque José estaba que se portaba bien. Más bien incluso rechazó y no falló a su Señor. Pero hay algo que nosotros tenemos que ver. José ahorita estaba pasando por un mal momento. ¿Acaso Jehová, Dios, su Dios, se olvidó de José? No se olvidó. ¿Pero solamente porque lo digo yo? No, las Escrituras nos responden. Ahora vamos a ver versículos 21 y 23. Vamos a leer. ¿Qué dice? Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Imagínense. Ahora el jefe de la cárcel se llevaba bien con José. ¿Cuándo tú has ido a una cárcel y te vas a llevar bien con el jefe? Te golpean, te abusan, ¿cierto? En una cárcel. Pero acá podemos ver la misericordia de Dios, cumpliendo su palabra, que Él no se olvida de los que tampoco se olvidan de Él. José, ¿cómo demostraba que no se olvidaba de Dios? En la manera íntegra como vivía. Vivía no solo agradando a la persona que estaba a su alrededor, sino primero a Dios y obvio agradaba a la persona. Por eso Dios lo perseveraba, le daba bendición a José. Dentro del contexto, en el momento que él estaba, siempre Dios estaba ayudando. Ahora José estaba en la cárcel. ¿Acaso Dios evitó que no entrara a la cárcel? No, fue a la cárcel. Pero dentro de la cárcel, Dios también extendió su misericordia. Versículo 22, y le dice, y el jefe de la cárcel entregó en su mano a José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¿Quién lo hacía? José. Entonces, versículo 23, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. Entonces, nosotros tenemos que tener algo en nuestro corazón. Los cristianos, algunos tienen un malentendido. Yo voy a la iglesia porque todo me va a ir bien. No, todo no nos puede ir bien. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos en un mundo ya corrompido, un mundo que pronto va a perecer. Dios va a juzgar ese mundo. Entonces, en el lugar donde nosotros estamos, solamente estamos momentáneamente. Por eso no le digo, ya voy a dejar todas mis cosas y que Dios me ayude. No. Porque acá José también se estaba esforzando en cada cosa que le iban encomendando, pero lo hacía todo honestamente. Por eso Dios le brindaba su apoyo. Nosotros tenemos que tener algo bien en nuestro corazón. Hay algo que nosotros no debemos olvidar. Porque Dios
su gracia se extiende hasta incluso en cualquier circunstancia que estemos, pero también en esa circunstancia debemos demostrar el amor y la integridad que Dios nos enseña y nos muestra. Entonces, en un momento de aflicción, mis amados hermanos, ustedes tienen que tener ese corazón. Vamos a ver versículo, Juan capítulo 16, versículo 33. Vamos a guardar esto en nuestro corazón. Jesús nos dijo esto: estas cosas os he hablado, vamos a ver, para que en mí tengáis paz. Las letras azules leamos juntos: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Quién dice esta palabra? Jesús. Jesús venció al mundo. ¿De qué manera? ¿Acaso la muerte puede ser vencida por alguien? No. Jesús derrotó, venció a la muerte. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús promete resucitarnos a nosotros. Nosotros en nuestro estado actual, ¿vamos a morir o no? Sí. Como la resurrección de hoy día, Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere una sola vez y de ahí a juicio. ¿Qué quiere decir? De que nuestra vida no termina en nuestra muerte, sino de ahí hay un juicio. Vamos a ir frente a Dios a dar explicaciones. Pero Dios, Jesucristo, nos da una promesa. Nos da una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que en este mundo vamos a pasar dificultades, pero vamos a confiar en Él, porque Él tiene el poder suficiente para salvar. En el caso de José, José confió en Dios, ¿cierto? Y confiando en Dios, ¿qué es lo que sucedió? Dios le ayudó a superar ese percance y ese problema que tenía. Estando allí en la cárcel, podía sufrir, pero Dios le hizo hallar gracia delante del carcelero. Entonces, por esa razón es que José pudo estar en ese lugar. No con eso podemos decir, José estuvo como rey. No. Porque José quería salir de ahí. Entonces, ahora volvamos al capítulo 40, que dice: José habló, vinieron estos dos hombres del rey. ¿Quiénes eran? El panadero y el copero. Ambos estaban muy angustiados y José los vio y les dijo: ¿qué pasa? Entonces ellos le contaron ambos sus sueños. El panadero contó su sueño y el copero también contó su sueño. Entonces José les reveló lo que significaba, pero lamentablemente los dos no tenían, uno de los dos tenía una respuesta positiva y la otra negativa. Al panadero le dijo: mira, tu sueño significa esto, que en 3 días tu cabeza va a ser cortada. Y en el caso del copero, en 3 días tú vas a ser restituido y vas a volver a servir a Faraón como copero. ¿Qué quiere decir? El copero es el que servía, ya sea todo un líquido que tomaba el vino, pero antes ellos lo probaban para que no sea envenenado. Entonces, a los 3 días sucedió tal como José le dijo, y antes de que se fuera este hombre estaba contento. José, tenía razón lo que dijiste, voy a ir donde el Faraón. Entonces José le dijo una palabra. Versículo 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese día, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención a Faraón y me saque de esta casa. ¿Qué creen que le dijo el copero? Sí, José, no te preocupes, tú me has hecho un gran bien. Mira, ahora no voy a salir y voy a servir de nuevo a Faraón. Yo te voy a sacar de acá, no te preocupes, yo voy a hablar con Faraón. Déjame un tiempo que de nuevo vuelva a recuperar esa confianza con Faraón y yo te saco. Y José que dijo: ya, gracias. Pero lamentablemente, ¿qué sucedió? Que, versículo 23, y el jefe de los coperos que hizo, no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces podemos pensar, y nos llama a reflexión, de que nosotros, ¿dónde debemos depositar nuestra confianza? En otro hombre se va a olvidar, ¿no? Podemos hacerle bien a muchas personas, pero no significa que esa persona se va a acordar. Puede ser que sí, como también puede ser que no. Entonces, para que tu corazón no salga dañado y triste, mejor es que confiemos en Dios. Dios no falla. Las personas sí pueden fallar porque no somos humanos, ¿no? No somos perfectos.
José le dio una buena noticia o no le dio una buena noticia. Entonces le hizo un bien. Y de seguro el copero le dijo, José, no te preocupes, yo te voy a sacar. Pero se olvidó. ¿Por qué quiero enfatizar eso? Que el hombre, por más bien que le hagamos, sea hombre o mujer, puede olvidarse. Pero, ¿qué podemos rescatar? Había alguien que no se iba olvidado de José. ¿Quién era? Dios no se iba olvidado de José. Porque ¿cómo termina la historia de José? Luego José, ese mismo copero, después de unos años, no me digas, años, el faraón tiene un sueño y él se acuerda. Cuando yo estaba en la cárcel había alguien que me pudo decirme qué es lo que soñé. Y ahí le dice a Faraón, Faraón, hay alguien que sí te puede decir tu sueño que te turba tanto. Entonces Faraón le dijo, ya, manda a llamar, ¿qué estás esperando? Y fue a llamar a José. Y José le dio el mensaje de su sueño de las 7 vacas y las 7 espigas, ¿no? Si conocen, de los 7 años de prosperidad y los 7 años de sequedad, de que iba a faltar alimento. Y José respondió bien, pero no solamente fue por su respuesta, sino que Dios estaba con José y halló gracia en Faraón. Por eso Faraón desde ese entonces levantó a José como el segundo en Egipto. Imagínense, era el segundo de Faraón, José. Él incluso le entregó un anillo y le dijo, tú con esto tienes el poder de gobernar después de mí, o sea, después de Faraón. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta del ejemplo de lo que ahorita acabamos de leer. ¿José pasó malos momentos o no? Sí, dificultades, hasta llegar a ser como el segundo de Faraón. Y de seguro como Israel también se pudo haber pensado, ¿no? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? Pero Dios responde. ¿De qué manera? Yo nunca me olvidaré de ti. ¿Y se olvidó de José? No. Entonces podemos ver que a través de esta historia, un cumplimiento, ¿no? Lo que Dios dice, ¿lo cumple o no lo cumple? Lo cumple. Entonces yo quiero que nosotros conozcamos más de la palabra. Entonces ahora yo quiero presentarles otro versículo. Isaías 44, versículo 21. Isaías capítulo 44. Esto le dice a su nación. Israel, ¿por qué tanto te turbas? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Israel, Jacob, es la nación, no está hablando solamente a Jacob, sino a toda la nación de Israel. Porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Hay cosas que no debemos olvidar. Ahora vamos a quitar este nombre de Jacob, Israel, y pongamos nuestros propios nombres. Dios también nos dice a nosotros. Nosotros, muy aparte de recibir la salvación, somos sus hijos, pero también somos sus siervos de Dios. Entonces, Él es el que nos ha creado. El día que hemos recibido la salvación, hemos nacido de nuevo, como nuevas criaturas. Nosotros somos siervos de Dios. ¿Acaso Dios nos dice, no te olvides? Hay cosas que no debes olvidar, que yo soy el que te he dado la salvación. Tú eres mío. Entonces, desde ahora vamos a pensar en eso. Hay cosas que no debemos olvidar. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar Isaías 49:15, una vez más, que es el título principal de donde he sacado el título. Aunque ella, la mamá del amor más puro, en general, aunque todo el mundo se olvidara de ti, al que le hagas más bien se va a olvidar de ti, pero hay algo que tú tienes que tener presente y no debes olvidar: que Dios es el que te ha formado, el que te ha dado la salvación y que le perteneces. Así que esto no debes olvidar, que Él nunca se va a olvidar de ti. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué ven ahí? Un hombre contando las estrellas. ¿Ustedes creen que las ha contado todas? Hay infinidad de estrellas y son muy preciosas. Tienen tamaños exuberantes, ¿no? En el seminario les mostré los tamaños de las estrellas frente al Sol. El Sol lo deja chiquitito.
Por eso cuando nosotros vemos muchas estrellas, ante nuestros ojos vemos 3 estrellas juntas recién. Pero si tú tuvieras una vista más fuerte o con un telescopio de mayor intensidad, ustedes pudieran presenciar de que no hay 3 estrellas, hay miles de estrellas ahí. Y que al ver nosotros, al juntarse esas 3, prevalecen las más grandes y forman como ante nuestros ojos 3 estrellas, pero realmente no hay 3 estrellas. Si fuéramos a un lugar donde no hubiera mucha luz y estuviéramos más cerca, podríamos presenciar que al último las estrellas, ves un montón de luces de estrellas y al fondo ves como si fueran como polvo. ¿Cómo puede ser posible que haya polvo? Son las demás estrellas que están más lejos y no pueden ver. Pero hay algo que nosotros debemos saber de esto, que Dios lo sabe todo. Salmo 147, versículo 4 dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. A todas esas que nosotros no podemos contar, Él las llama por su nombre. Entonces, hay algo que debemos también no olvidar, que Dios lo sabe todo. Y si lo sabe todo, ¿ustedes creen que se puede olvidar de ustedes, de sus oraciones? Existen millares de estrellas, y esas estrellas, ¿para qué las hizo? Para que nosotros las contemplemos. Debemos nosotros, hay algo que ustedes no deben olvidar. ¿En qué posición ustedes están de la creación? ¿Acaso la creación está por encima de ustedes? Aunque veamos que la creación es maravillosa, hermosa, espléndida, no está la creación por encima de nosotros. Nosotros estamos por encima de la creación, porque Dios nos ama tanto que todo lo que preparó es para que nosotros nos beneficiemos, para que nosotros reconozcamos su poder y debilidad y su inteligencia de Dios para hacer todas estas cosas. Entonces, si Dios te dice aquí en este salmo que inclusive Él cuenta todas las estrellas y a todas las llama por su nombre, entonces no debemos menospreciar el pensamiento de Dios. Por eso no debemos olvidar que Dios piensa en cada uno de nosotros. Hasta incluso dice Mateo que nuestros cabellos son contados, ¿no? ¿Pueden contar sus cabellos cuántos tienen? Pero Dios sí lo sabe. Así de interesado por ustedes está Dios. Pero, ¿cómo estamos viendo a Dios? ¿Cómo lo vemos a Dios? Como una lámpara para frotar y pedir un deseo, y si lo cumple, felicidad, y cuando no, ya lo dejo, lo guardo, lo escondo. No. Dios quiere que nosotros lo amemos y que confiemos en Él, porque Él nos dice que no se olvida de nosotros. Entonces, ahora vamos a pensar en muchas cosas que tienen que ver con olvidar, no olvidar, ¿ya? Por ejemplo, vamos a pensar primero en Dios. ¿Qué cosas Dios no olvida? ¿Saben qué cosas Dios no olvida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cosas Dios no olvida? Hay muchas cosas que Dios no olvida, pero por el tiempo vamos a pensar solo en 3 cosas. 2 cosas. Primero, ¿este hombre lo conoce? Vamos a pensar en la historia de Cornelio. ¿Sí conocen la historia de Cornelio, no? Vamos a buscar Hechos, capítulo 10, versículo 4. Leamos en la pantalla por el tiempo, porque quiero explicarle varias cositas. No me quiero expandir tanto. Ya, vamos a ver en la pantalla. Hechos, capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice? Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Se le apareció un ángel a quién? A Cornelio. Entonces Cornelio estaba espantado, ¿no? Porque los ángeles tienen una manera, no sabemos exactamente cuál es su manera física, cómo se le habrá presentado. Entonces él se asombró, está cerrado en su cuarto y en un momento otro se le aparece alguien lleno de luz. Y lo primero que le dice: no te asustes, tranquilo, ¿no? Y él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones. Ahí vamos a parar un rato. Cornelio, ¿en ese entonces era salvo o no era salvo? No era salvo todavía. Porque en ese entonces el ángel se le presentó para decirle a Cornelio: Cornelio,
tus oraciones y tus limosnas han llegado a dar memoria de Dios. Dios se ha acordado de todo lo que tú estás haciendo. Pero tú no eres salvo todavía. ¿Qué falta, Cornelio? Falta de que tú envíes hombres a Jope y traigas a Pedro, para que Pedro venga a decirte lo que tiene que decirte. ¿Sí conocen la historia de Cornelio, cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué le faltaba a Cornelio para ser salvo? Que Pedro viniera a él y le hablara, le predicara el Evangelio. Luego que sucedió esto, contó esto a Pedro y le dijo, Cornelio le dijo, esto me dijo el ángel, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces le contó a Pedro, él me dijo que te trajera aquí y hoy queremos escuchar lo que tienes que decirnos. Y no solamente estaba solo Cornelio juntó a toda su familia, mucha gente dentro de la casa. Y ahí es donde Pedro explica sobre el Evangelio. ¿Y qué sucedió en ese mismo instante? Recibieron la salvación. El Espíritu Santo cayó en ellos y ese mismo día se bautizaron. Entonces, ¿qué es lo que Dios no se olvida? ¿Qué es lo que no se olvida? De nuestras oraciones. Incluso su oración de Cornelio, no siendo salvo, también entró a su memoria de Dios. Por eso Dios quiso concederle la salvación. Ahora ustedes que son hijos de Dios, Dios no escucha sus oraciones, sí las escucha. Pero a veces nosotros pensamos, Dios no escucha nuestras oraciones porque ahorita tengo sed y no hay agua. Y pedía a Dios, quiero ahorita tengo sed. Y como no llegaba el agua, no me está escuchando. No es así. Hay cosas mayores que ustedes ni piden en oración, pero Dios ya las está cumpliendo. Como que ustedes cuando salen de sus casas siempre piden a Dios protección para que no les suceda nada en la calle. A veces nos olvidamos, salimos nomás. Ya me voy, chao. Y regresan a su casa. Ustedes no pidieron protección, pero Dios los protegió porque sabe que eso necesitan ustedes. Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros y Él provee lo que necesitamos. Pero hay algo que nosotros no debemos olvidar y que es lo que Dios no olvida, es nuestras oraciones. Por eso en la Biblia hay muchos versículos donde dice que debemos perseverar en la oración. Colosenses, capítulo 4, versículo 2, leamos juntos en la pantalla, que dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 17, leamos juntos, estad siempre gozosos, orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Oro hoy día y ya no oro hasta el próximo año, hasta la próxima semana. O cuando me ocurra algo, no, debemos orar, porque la oración no solamente es pedirle algo a Dios. En la oración nosotros podemos agradecer por todas las cosas que ni siquiera pedimos y Dios nos las concede. Hoy están funcionando sus corazoncitos. ¿Acaso le pueden decir a su corazoncito, detente un ratito? No controlamos eso. Hoy Dios nos dio aire para respirar, oxígeno. Quizás no pedimos eso en oración porque pensamos que nos pertenece, que es normal. No es normal, hermanos. Ustedes saben cuántas cosas, cuántos químicos hay en el oxígeno para que funcione de tal manera y que no nos prendamos en fuego, porque sabían que el oxígeno también levanta fuego, ¿no? Porque hay un componente. ¿Cuál es el componente? El nitrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Dios ha hecho un porcentaje exacto para que no nos incendiemos. También hay algo que Dios no olvida, que es nuestras oraciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Marcos capítulo 11, versículo 4. Leamos juntos. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando y creed que lo recibiréis, os vendrá. Confiando. Si decimos, vamos a orar a ver qué pasa, no debe ser así nuestro corazón. Porque ya desde ya habemos comprendido que pensamos que Dios se olvida de nosotros. Dios está con nosotros. Así que vamos a creer y confiar que nuestras oraciones Dios las oye y no las olvida. Hay algo más que también Dios no olvida, nuestros sufrimientos, nuestro clamor. Podemos ver ese ejemplo en su nación de Israel.
Éxodo, vamos a buscar Éxodo capítulo 2, versículo 24. Éxodo capítulo 2, versículo 24. Segundo libro de la Biblia, después de Génesis, antes de Levítico. Génesis capítulo 2. Dice, y oyó Dios el gemido de los hijos de Israel. Dice en el versículo 23, voy a leer desde ahí, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, leamos juntos. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y versículo 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. En el tiempo, después de José murió, y murió también el faraón, que favoreció a José, e incluso hizo traer a toda la nación, a todos los hijos de Jacob y toda su familia. Entonces ellos se quedaron en Egipto. Pero luego de que murió José y el faraón que respetaba a los egipcios, a los israelitas, a los judíos, ¿qué hizo? Se levantó un nuevo faraón que no conocía a nadie. Pero en este caso, ya la nación de José, Israel, ya no era pequeña, era grande. Entonces los egipcios comenzaron a ver, estos de repente se van a rebelar contra nosotros, hay que controlarlos. ¿Y qué hicieron? Los hacían trabajar. Pero ya sus trabajos de ellos eran tan fuertes que no solamente, sino ya abusaban de ellos. Entonces ellos sufrieron más o menos por 400 años. Yo les pregunto, ¿este clamor y esta tristeza del pueblo de Israel era nomás de un año? No, era de 400 años. Y ellos estaban sufriendo, padeciendo. Pareciera que Dios se olvidó, ¿no? Pero Dios sabía del sufrimiento de ellos y de su clamor. Y oyó sus gemidos, y Él no se olvida de la tristeza y el sufrimiento de nosotros. Y también se acuerda del pacto que tiene con nosotros. Él tenía un pacto con Abraham, y Él dijo de que esta nación iba a ser grande y próspera. Por eso levantó ¿a quién? A Moisés. ¿Y fueron librados o no fueron librados? Fueron librados. Así que Dios no olvida eso. Ahora veamos Hechos capítulo 10, versículo 31, veamos en la pantalla. Otra cosa que Dios no olvida, Hechos capítulo 10, versículo 31, leamos juntos. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Ya, eso hemos leído, ¿no? Pero algo más se acordó de Cornelio. Veamos, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no solamente Cornelio buscaba de Dios solamente en adoración, en oración, en creer en Él, sino que también lo mostraba con acción. ¿De qué manera? Dando de lo suyo para que sirviera de algo para la obra de Dios. En ese entonces ellos tenían sinagogas, tenían lugares donde adoraban a Dios, y de seguro Él sirvió con sus ofrendas, sus limosnas. Entonces, a Dios hay algo que no se olvida, de la obra que ustedes hacen por amor de Dios, la obra que hacen. ¿Qué hacen ustedes? Solamente de cuerpo o de boca nada más, sino también su acción. Ofrenda, ¿no? Limosnas. Por eso Dios restituye esas cosas. Esas cosas no quedan impunes. Salmos capítulo 111, versículo 5, leamos juntos. Ha dado alimento a
los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Dios provee a esas personas. ¿Qué le proveyó a Cornelio al ver lo que él hacía? La salvación. ¿De qué manera? Enviando a Pedro a predicar. No quiere decir de que porque él dio limosna, pues algo ya. No. Porque muchos tenemos un gran error. Otros lugares enseñan que para recibir la salvación tienes que diezmar mucho, ofrendar mucho. No es así. No es correcto. La manera correcta es conociendo el Evangelio, habiendo creído y oído en él. ¿En quién? En Jesucristo, su Evangelio, lo que hizo Jesús por nosotros. Esa es la manera correcta de nacer de agua y de espíritu. ¿Qué hizo Dios? Proveyó que Cornelio viniera Pedro a él y le predicara el Evangelio y él pudiera recibir la salvación. Nosotros, los salvos, los hijos de Dios, ¿qué debemos también tener en cuenta? Hebreos capítulo 6, versículo 10, leamos juntos, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto no olvida Dios, el servicio que ustedes hacen por amor. ¿Qué están haciendo por Dios? ¿A Dios podemos darle de comer algo? ¿Podemos ayudarle? No, porque todo le pertenece a Él. ¿Cómo Dios recompensa? ¿Cómo Dios se alegra? ¿Cómo se goza? ¿Y cómo recibe el servicio que tú quieres darle a Él? Sirviendo a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos, los hijos de Dios, su iglesia. Es para servirnos entre nosotros. Estamos al servicio. ¿De qué manera servimos? Por ejemplo, este es un lugar donde nos reunimos. Un servicio importante es tenerlo limpio. ¿Quién le gusta estar en un lugar donde no esté limpio? Nadie, ¿cierto? Pero se agradan cuando están en un lugar limpio. Pero ustedes tienen que pensar más allá. Este lugar está limpio porque vino un aire, se llevó toda la sociedad y lo dejó limpio, arreglado. No. Alguien quiso servir a ustedes y ustedes no se dieron cuenta. Alguien tenía el amor de servirles a ustedes y dijo: hoy limpio, hoy día vengo más temprano, barro, trapeo, para que huela rico. ¿Alguien estuvo a su servicio de ustedes o no? Sí, pero no sabemos quién. Dios recompensa esas cosas. Y de esas cosas no se olvida Dios. Porque nosotros en la vida vamos a tener aflicción. La aflicción también significa que en algún momento podamos caer. De repente nos desanimamos y ya no venimos a la iglesia. Pero Dios se acuerda de esa obra tan grande que tú hiciste de amor hacia los demás y te ayuda a que puedas recuperarte y regreses a Él. Porque no es agradable para Dios que sus hijos estén alejados, cada uno por su lado. No es correcto, no es bueno. Él demanda que estemos unidos. Por eso hay una parábola que aprendimos la semana pasada de Jesús, ¿no? De la vid. Para que llevemos fruto, la vid es el árbol de la uva y nosotros somos los pámpanos, esos arbustos donde salen las uvas. Pero ¿qué pasa si este pámpano está cortado, está separado de la vid? ¿Puede llevar fruto? No, ¿cierto? Porque recibe el alimento del tronco, ¿no? De la raíz donde está plantado. Por eso ningún cristiano puede llevar fruto si está alejado de la iglesia. Por eso Pablo también en 1 Corintios capítulo 12 también habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que ustedes son miembros cada uno en particular. No sabemos qué parte nos toca del cuerpo, si somos la mano, el brazo, el hombro, no sabemos qué parte. Pero al igual que el cuerpo, ¿acaso el cuerpo, este brazo separado de mí, puede andar? ¿Puede hacer algo? Ya no, queda inerte. Tiene que estar unido al cuerpo. Dios, a través de su palabra, nos enseña que debemos estar unidos para que podamos hacer buenas obras. Por eso podemos nosotros constatar de que estas cosas Dios no se olvida. Dios no se olvida ¿de qué no se olvida? De nuestras obras que hacemos, las obras de amor que hacemos por su nombre. ¿Qué son sus obras por su nombre? La obra que hacemos a los hermanos de la iglesia, por los hermanos de la iglesia, dentro de la iglesia.
Ahora pensemos en algo distinto. ¿Qué cosas Dios decide olvidar? ¿Qué piensan? ¿De qué cosas sí se olvida? Vamos a buscar Isaías capítulo 43, versículo 25, un versículo muy conocido. A través de este versículo mucha gente ha podido comprender sobre su salvación. Isaías capítulo 43. Quiero que ustedes recuerden también, mis amados hermanos, estas cosas que Dios no olvida de nosotros están siendo escritas en su libro de memoria. Todo. Porque cuando ustedes estén frente a Dios, ¿se podrán acordar de todo lo que han hecho? Difícil, ¿no? Si hoy día hacemos memoria que hemos hecho, hay muchas cosas que hemos hecho bien y ni siquiera nos acordamos. Pero hay alguien que no se olvida de esas cosas, Dios. Dios tiene escrito, Él está escribiendo todo en el libro de memoria. Cada vez que tú predicas, cada vez que tú no sientes vergüenza y profesas su nombre delante de los demás y defiendes su nombre, Dios todo está escribiendo. También está escribiendo para los salvos de Dios, los hijos de Dios. También escribe las cosas que no hacemos por Dios, ¿no? El no venir a la iglesia porque tengo que trabajar más para ganar más dinero. El no venir a la iglesia porque de repente se va a molestar a otra persona conmigo. Nosotros tenemos que poner por encima a Dios, por delante, ¿sí? O porque hoy día tenía fulbito, entonces en la playa estaban todos mis amigos reunidos y me dijeron, si no vienes, no te deja salir tu esposa. Entonces él en su ego, sí, voy a ir, y van, pero mira, despreció a Dios. Más importante es Dios. ¿Acaso el fulbito se va a ir y va a desaparecer? No puede jugar en otro momento. A veces tenemos un error, ¿no? Ponemos prioridades y a Dios lo ponemos por... Entonces, esas personas que ponen en prioridades otras cosas y a Dios lo ponen por debajo, entonces esas personas pueden dudar que Dios también se ha olvidado de ellas. Así que todas sus cosas, sus obras que están haciendo por la obra de Dios, están siendo escritas en su libro de memoria. Ahora pensemos en otra cosa. ¿Qué es lo que Dios decide olvidar? Isaías 43, 25, leamos juntos, dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Leamos juntos y que dice: y no me acordaré de tus pecados. ¿Será verdad? ¿Será verdad que Dios ya no se olvida de nuestros pecados? No, sí se acuerda. Él dice esto. Y Él todo lo que dice lo cumple. Hay algo que Él olvida y decide olvidar, es nuestros pecados, para podernos recibir, porque Dios es un Dios santísimo. La palabra dice de que Dios no dará por inocente al culpable, que quiere decir que todo va a recibir un justo juicio. Pero Dios, para recibirnos a nosotros, Él tenía que perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Y de qué manera sucedió esto? Que Dios envió a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Juan el Bautista señaló a alguien. Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios preparó un Cordero para el sacrificio por los pecados. ¿En qué consistía? En que la paga de pecados es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Los pecados no pueden ser remitidos, no pueden ser quitados, no pueden ser purificados si no hay derramamiento de sangre. Entonces Jesús vino en esta cruz y derramó su sangre durante 6 horas hasta la última gota. Juan 19:30 dice, consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo está cancelado. Jesús le dijo a Dios, Padre, yo cumplí el precio del pecado de todo el mundo, del pasado, presente y futuro, de toda la humanidad. Entonces Dios cumple su palabra diciendo que Él, bajo el efecto de esta ofrenda recibida por Dios,
Dios hizo esto. Como cumplió la ofrenda por los pecados, entonces Dios, ¿qué hizo? Él borró nuestras rebeliones. Con la sangre de Cristo fueron limpias, fueron quitadas y puestas en Él. Y Él recibió el castigo tuyo y mío de nosotros, de cada uno de nosotros. Y cuando recibió el castigo de nosotros, Dios perdonó todos nuestros pecados, porque todos nuestros pecados fueron castigados en Jesús. Por eso Dios dice y confiesa: yo ya no me voy a acordar de tu pecado. ¿Por qué voy a acordarme? Ya tu pecado ha sido pagado. Tu pecado ya ha sido castigado en Jesús. Tienes que creer en eso para que puedas recibir la salvación. Hebreos también confirma esta misma palabra. Isaías es el Antiguo Testamento, 700 años antes que Cristo viniera a este mundo. Profecía que antes que viniera. Hebreos está escrito después de que Jesús ya estuvo en esta tierra. Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18, leamos juntos. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, lo que le dije: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué otra ofrenda habría por mi pecado, por sus pecados? Ya Jesús no va a volver a venir para recibir el castigo por sus pecados de más tarde, de unos años después. No. Ya Jesús pagó una sola vez, para siempre. Hizo perfectos a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? De agua y de espíritu. ¿Qué era el agua? Por la palabra. ¿Qué palabra era? La palabra de verdad de Dios, del Evangelio, de nuestra salvación. Y habiendo oído y creído en este Evangelio, que es lo que hizo Jesús, fuisteis sellados por el Espíritu. Ustedes no están solos. Hay un Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso nosotros nacemos de nuevo, cambiamos. Esto es lo que hizo Dios. No se acordará nunca más de nuestros pecados. Nunca más. Por eso nuestro Evangelio es el perfecto y el correcto según bíblicamente. Aquel que te viene a predicar otro Evangelio, no, tu pecado, tu Evangelio, el Evangelio que te quieren predicar, la salvación se pierde, es otro Evangelio. La salvación que nunca se pierde es el verdadero, porque es el poder de Dios. La salvación del Evangelio es poder de Dios para salvación, todo aquel que cree. ¿Y cómo lo hemos recibido? Por medio de la fe. Habiendo creído, recibimos esa salvación. Por último, quiero pensar en otras cosas. Sabemos que es lo que Dios decide olvidar. Ahora nosotros, ustedes salvos, tengamos ese mismo pensamiento de José. Cosas que nosotros no debemos olvidar. Cosas que debemos, olvidar. ¿Qué debemos olvidar nosotros para que podamos recibir esa gracia y el gozo de Dios? Vamos a pensar en unas cosas. Vamos a buscar Isaías 43, versículo 18. ¿Qué cosas que debemos olvidar? ¿Qué debemos olvidar? ¿Qué cosas debemos olvidar? Vamos a leer juntos Isaías 43, 18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Qué serán las cosas pasadas? Antes de haber recibido la salvación, teníamos otro tipo de vida. Vivíamos confiando en nuestras fuerzas, vivíamos confiando en el mundo y en todas las cosas que no le agradan a Dios. Por eso vivíamos alejados de la iglesia, criticando la palabra, criticando las iglesias. No, algunos, no todos, porque algunos son muy respetuosos. Pero ¿qué es lo que Dios nos manda? Que estas cosas debemos olvidar, ya no acordarnos. Y no acordarnos significa que debemos desecharlas. Debemos desechar todos los malos caminos en los que andábamos antes. Y ahora en esta nueva vida debemos vivir de una manera distinta. Segunda de Corintios,
Vamos a buscar segunda. Corintios, capítulo 5, versículo 17. Todos los que hemos recibido salvación hemos recibido a Cristo. Esta es la manera correcta de recibir a Cristo. Habiendo nacido de nuevo de agua y de espíritu, de la salvación, habiendo creído en el Evangelio, somos nuevas criaturas. Y eso es verdaderamente recibir a Cristo. Tener a Cristo en nuestra vida, ¿cómo se refleja? Veamos juntos. Nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Una vez más, veamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. ¿Qué es nuevo? Quiere decir que lo viejo ya ha sido tirado. ¿Qué quiere decir? Que aquel que ha recibido la salvación y tiene a Cristo, Cristo fue sepultado, ¿no? Murió en la cruz. Tu anterior yo también murió con Cristo. Porque todos tus pecados y la manera de cómo te comportabas antes, todo fue destruido en Cristo Jesús. Ahora eres una nueva criatura. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Como nueva criatura. Por eso en Gálatas, la semana pasada hemos aprendido en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dicen los frutos de espíritu, ¿no? Fruto del espíritu, que eran más de 9. En Gálatas dice 9. Y ahí buscamos en Efesios y completamos 2 más. Pero, ¿qué es lo que dice en versículos antes? Primero te manifiesta lo que tú ya tienes que desechar, que ya tienes que olvidar. Vamos a ver, Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21, eso es antes de manifestar Dios a través de la palabra los frutos que cada uno de nosotros debemos desarrollar. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que tenemos, manifiestan muchas cosas, y estas cosas es las que debemos desechar, olvidar. ¿Qué dice? Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos hermanos, los que hemos recibido la salvación, ¿somos herederos del reino de Dios? Sí, ¿cierto? Y si nosotros vivimos como en tiempos pasados, todas estas cosas no les digo que todas las han hecho, pero es natural, las teníamos. Y si no las hemos hecho, podíamos haberlas hecho. Pero ahora vivimos todavía en esta carne. Estamos propensos a regresar, a acordarnos de nuestro pasado, como éramos antes. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dar fruto. Luego de ahí sigue el versículo 22. La manifestación de los frutos, fruto espiritual que tiene que salir de nosotros los salvos. Aquí Dios nos está manifestando lo que antes éramos. ¿Qué debemos hacerlo? Desechar. Ya no recibir, ya no volver atrás. Hay que rechazar, olvidar, sepultar, para que podamos llevar frutos nuevos. Es como un recipiente, ¿no? Acá tenemos, qué sé yo, agua sucia, pero para limpiarla, para poder echar otro líquido nuevo, ¿qué tienes que hacer? ¿Lo vas a echar encima? Se va a mezclar. Mejor es primero y luego echar ese líquido nuevo. Y podemos ver ejemplos sobre esto, mis amados hermanos, sobre las cosas que debemos olvidar. Un ejemplo claro, hay 2 hombres que estuvieron con Jesús durante 3 años, más de 3 años con Jesús. ¿Quiénes son? Ahí están sus nombres, ya
Pedro y Judas Iscariote. Ambos estuvieron con Jesús durante más de 3 años, ¿cierto? Con Jesús. Ellos estuvieron muy cerca de él y vieron manifestar las obras de Jesús. Estuvieron en sus enseñanzas, estuvieron en los milagros que él hizo. Pero hay algo en común entre Pedro y Judas. ¿Qué es lo que es común? Ambos tuvieron un pecado muy fuerte frente a Jesús, ¿cierto? Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y Judas qué hizo? Lo negó a Jesús. Judas. Lo vendió. ¿Por cuánto? Por 30 monedas, ¿no? Ambos pecaron, ¿no? Ambos tuvieron un pecado muy fuerte, negar. Y Pedro negó de tal manera que incluso maldijo, dijo, yo no lo conozco, de verdad que no lo conozco. Pero ya Jesús le iba advertido a Pedro, porque Pedro era muy efusivo, ¿no? Y le dijo, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte, ¿no? Jesús le dijo, ciertamente tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, yo voy a estar contigo, pero mira, cuando ocurrió el momento, Pedro lo negó a Jesús. ¿Cómo había visto cómo era tratado Jesús? Que sintió temor al ver cómo Jesús era tratado por su Señor. ¿Acaso Jesús tenía el poder de dar a comer a más de 5.000 personas, dar de ver a los ciegos, caminar a los cojos? Y mira cómo lo están tratando. Jesús lo trataron feo. Terriblemente, se lo llevaron golpeando. Entonces, seguro Pedro surgió en su corazón, ¿por qué no reacciona? Y cuando le toca a él decir, tú eres uno de ellos, yo no lo conozco. Ambos fallaron. Judas también cometió el grave error de venderlo a Jesús. Y de aquí nacen muchos errores, ¿no? Muchas ideas. Y algunos dicen, no, que Judas fue utilizado, no. Depende de cada uno. Pero ¿en qué podemos enfatizar este tema de lo que hay cosas que debemos desechar? Que si tú no desechas, hemos pecado, pero si tú piensas que ese pecado tienes que resolverlo a tu manera y no ver lo que Dios promete, Jesús prometió a cada uno de ellos y no creerle, entonces te quedarás enfrascado en eso y tomarás malas decisiones. ¿Ambos tienen algo en común? ¿Pecaron a Jesús o no? Sí, pecaron ambos con Jesús, pero tuvieron distintos finales. ¿Qué pasó? Que Pedro y Judas tuvieron distintos finales. Pedro se reincorporó, desechando lo que él hizo. No dejó que lo que hizo anteriormente lo tuviera amarrado, sino despojándose de ello, arrepentido, se acercó a Jesús. Y luego de eso, fue levantado con más fuerza. Incluso Jesús le encomendó que él animara a los demás, ¿no? Cuando se reincorporaron, porque todos huyeron, no solamente Pedro, todos huyeron. El único que estuvo frente a la cruz fue Juan nada más, el apóstol Juan. Después todos corrieron. Pedro más bien fue el que lo siguió y por seguirlo tuvo que negarlo, ¿no? Pero todos se fueron. Entonces Jesús le encomendó a Pedro, cuando te reincorpores tú, anima a los demás. Y desde ese entonces Pedro trabajó hasta morir por su evangelio de Jesucristo. También murió de una manera según las costumbres de Israel. Están escritos en libros que Pedro murió también crucificado, pero de cabeza, porque él no aceptaba morir como su Señor Jesucristo. Entonces llegó a cumplir su palabra, ¿no? Pero después de que pasó primero por ese incidente, ¿no? Esa falla, porque él falló, pero se reincorporó, desechando, dejando atrás. Pero Judas, ¿cómo reaccionó? Obvio, Judas tuvo remordimiento, muchos dicen que se arrepintió, pero hay algo que le faltó. No confió en Jesús, porque su remordimiento no era en solamente sentirse triste y llorar y deprimirse y abandonarse. Eso no
significa un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es ir y acercarse de nuevo al que le has fallado, ¿no? Y confiar en él. Quizás Jesús lo hubiera restituido a Judas. Por eso mucho se dice que Judas no recibió la salvación, porque él rechazó, no confió en Jesús. Atrapado por su mentalidad de lo que hizo, de su pecado tan grande, no resistió más y se colgó y murió. Y de estos dos enseñanzas, ¿qué podemos aprender? Que uno de ellos, por no despojarse de ese pecado grave y que Jesús tenía el poder de restituirlo y no confiar en Jesús, terminó de una manera muy triste. Pero Pedro sí fue restituido y hizo un buen trabajo. Por eso debemos tener esto muy en cuenta. Hay cosas que debemos olvidar y dejar. Otra cosa que debemos dejar y olvidar es el rencor, mis amados hermanos. Dentro de la iglesia no debe haber eso. Si hay algún malentendido, hay que arreglarlo. Porque eso comienza a crecer y crecer y crecer. ¿Y qué hace? Evita que tú puedas sentir el gozo y la paz que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Debemos olvidar eso. Eso debemos despojarnos, dejarlo atrás. Eso significa que es dejar las cosas pasadas, ponernos de acuerdo, arreglar esas cosas, esos malentendidos para que la situación mejore. Si ambos tienen el corazón y el amor de Dios, se comprenderán. Por último, vamos a ver qué cosas que no debemos olvidar. Primero, la salvación. Hay algo que no debemos olvidar, la salvación. Según en Timoteo, capítulo 2, versículo 8, leamos juntos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Por medio del evangelio hemos recibido la salvación. Esto, ustedes, mis amados hermanos, no debemos olvidar, nunca. La salvación es lo que no debemos olvidar. La salvación en la que Jesucristo, como Él nos salvó, no es que nosotros hayamos hecho algo. Él vino a este mundo y cumplió lo que estaba escrito por Él y pagó ese precio por ti y por mí. Eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos tener la certeza y confiar que Él no se olvida de nosotros. Pero si nosotros nos olvidamos de la manera como Él nos salvó, entonces ¿cómo podemos crecer en la fe? ¿Cómo podemos seguir confiando en Él? Él pagó un alto precio, mis amados hermanos. Así que no debemos menospreciar. ¿Y cuándo Él nos salvó? Esta salvación manifiesta el amor tan grande de Dios. Busquemos Romanos 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para contigo, para conmigo, con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su salvación no es que nosotros ya estemos quietos y nos estemos portando bien. Jesús murió hace 2000 años, nosotros ni nacíamos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que recién hemos conocido lo que Dios hizo por nosotros, el amor de enviarnos a Jesús? Luego que hemos nacido pasó muchos años todavía, sin haber conocido la obra de salvación. Esta salvación muestra su amor infinito hacia cada uno de nosotros. No debemos olvidar esto. Esto debemos tenerlo presente. Cada vez que tengamos un rencor, una ira, no queramos venir a la iglesia, debemos acordarnos del amor de Dios. De que Él nos espera, de que Él es el que nunca se va a olvidar ni de ti, ni de mí, ni de ninguno de nosotros. Todo el mundo puede olvidarse. A cualquiera que le has hecho un bien, también se va a olvidar de repente. Pero hay alguien en el que sí debemos confiar, y quien no se olvida de ti ni de mí es Dios. Por eso no debemos olvidar su salvación, tampoco su gracia.
Salmos capítulo 103, versículo 2, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué son los beneficios que da Dios? Sus bendiciones. Con todo mi corazón alabo a mi Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros debemos elogiar y reconocer en todo momento a Dios. Aquel que se olvida de que Dios no lo recuerda es aquel que no está agradecido, porque la gracia, ¿qué es una gracia? Es un regalo no merecido, ¿cierto? Y es lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál es la principal gracia? Dios es lleno de toda gracia. Porque ¿qué podemos darle a Dios? Nada. De lo que tengamos en nuestra mano no podemos darle nada a Él. Entonces debemos reconocer, para no olvidar, eso no debemos olvidar, mis amados hermanos, su gracia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice Pedro sobre Dios? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios está lleno de toda la gracia. ¿Y de qué manera nos la brindó? Por medio de Jesucristo. Su gloria eterna. La salvación que Él nos ha dado, ¿hasta cuándo? Para siempre. Eso no debemos olvidar. Por medio de esa gracia podemos ir al cielo. ¿De qué manera podemos ir al cielo? No tenemos que tener pecado. Pero por medio de esa gracia, Dios nos da la salvación. Entonces, mis amados hermanos, habiendo reconocido su gracia y teniéndola presente y no olvidarla, podemos nosotros reconocer que Él nunca se olvida de nosotros. Entonces, ¿qué corazón debemos tener? Por último, vamos a leer Salmos capítulo 116, versículos 12 y 14, leamos juntos. Este es el corazón que no olvida la gracia y el amor de Dios. Leamos juntos Salmos capítulo 116, versículo 12 al 14, leamos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Versículo 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. Todo su pueblo. ¿Quién es su pueblo de Dios? ¿La nación de Israel nada más? Nosotros. Es digno de que nosotros presentemos nuestro agradecimiento con Dios. ¿En dónde? Delante de los hermanos, delante de la iglesia. Pero si no tenemos ese corazón de pensar, ¿qué forma puedo yo pagar por todo lo que Dios ha hecho por mí? En primer lugar, Dios nos ha dado, por medio de Jesús, el camino ¿a dónde? Al cielo. Ese es el principal beneficio que nos ha brindado y que nunca nos lo va a quitar. Hoy día estamos aquí. Mañana pueden rechazar a Dios. Pueden en algún momento sentirse tan tristes, tan indignados, que en algún momento van a decir: yo ya no quiero venir a la iglesia. Pero aún así, ¿Dios te va a quitar ese beneficio de la salvación? No te lo va a quitar. Entonces no es digno de que pensemos cómo debemos retribuir a esa gracia tan grande. Y eso que estamos hablando del beneficio solo de la salvación, porque hay muchos beneficios. Hoy día hemos despertado, ¿no? Hoy día respiramos, hoy día también hemos comido, hoy día también podemos trabajar y ganar dinero para poder solventar los gastos de la familia, de repente de salud también, que necesitamos gastar. Hay tantos beneficios, pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Por eso esto dice, cosa que no debemos olvidar, tenemos que tenerlo presente. Así como Dios no se olvida de nosotros, también nosotros no debemos olvidar la gracia tan grande que Él nos quiere brindar a nosotros. ¿Qué dice el versículo 13? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Es digno de que aquel que vaya recibido la salvación predique o no predique. Tenemos que predicar el evangelio. Es digno de que nos paremos de donde estamos y vamos a anunciar
asociar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Porque eso significa que no me he olvidado de la gracia y del amor de Dios en verdad. Y si yo tengo presente la gracia y todos los beneficios que Dios tiene conmigo, es digno de que yo tenga que retribuir. También es digno, mis amados hermanos, retribuir también con nuestros bienes. Muchos dicen, no debemos ofrendar, no debemos diezmar. Sí es necesario, pero no para recibir la salvación. No quiero que malentiendan. No quiero que malentiendan que ofrendar y diezmar significa dar para que Dios me lleve al cielo. No. A esa manera no es. Hay un gran error. Pero si en su corazón reconocen cómo puedo pagarle a Dios, ¿ustedes pueden pagarle algo a Dios? Todo le pertenece a Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la manera? ¿Qué dice Dios? Que amemos a los hermanos, que sirvamos a los hermanos. ¿De qué manera servimos a los hermanos? Limpiando, ¿no? ¿Qué más hacemos? ¿Qué actividades más hacemos en la iglesia? Compartimos los alimentos, ¿no? ¿De dónde creen que provienen esos alimentos? Del servicio de muchos hermanos que ofrendan y diezman. Podemos comprar y comer juntos. Un día escuché, entonces no des alimentos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es correcto? No, pero yo no me vengo a escuchar la palabra, yo no vengo a comer. ¿Qué piensan? Ahí podemos conocer el corazón un poquito egoísta. Dios es un Dios de amor, Dios manda a que compartamos. Que la palabra de amor, de decimos yo te amo, no sea solo de palabras, sino también de acción. Vamos a compartir nuestros alimentos. ¿Qué piensan ustedes cómo vivían las iglesias cristianas primitivas? ¿Cómo creen que vivían? ¿Tienen sus Biblias? Vamos a buscar Hebreos capítulo 2. Vamos a ver, Hebreos 2, rápidamente. Hechos, capítulo 2. Versículo 42. Hechos de los apóstoles, capítulo, hechos del Espíritu Santo, porque son los hechos del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Hechos, capítulo 2, versículo 42, yo le leo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en oraciones. Versículo 43, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, ahí Dios mandaba su respuesta para lo que estaban haciendo ellos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo andaban los cristianos anteriores, primitivos, porque ellos eran los primeros cristianos? ¿Acaso decían no hay que comer? ¿No hay que compartir los alimentos? Solo palabra. Sí, la palabra es fundamental, importante. Eso no puede ser quitado. Pero compartir los alimentos también se goza el corazón, ¿no? La parte de comer, ¿no? Muchos venimos temprano sin tomar desayuno. Es justo de que estemos 2 horas, 3 horas y que se vayan así sin comer. Hasta el mismo Jesús se preocupó por ellos, ¿no? Jesús se preocupó en el monte cuando estaba con 4.000 personas, 5.000 personas, dio de comer a ellos. Incluso sus discípulos le dijeron, Señor, hay que despedirlos para que vayan a conseguir comida en los pueblos. ¿Le dijo así, sí o no? ¿Qué dijo Jesús? No, denle de comer. Y ellos decían, pero tenemos esto, papá. Tenemos 3 panes y 2 pececitos, ¿no? ¿Qué hacemos? O tenemos poco dinero, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a ir al pueblo y traeremos comida para ellos? No se preocupen. Separen a la gente, acomódenlos, y él bendijo y sobró alimento. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Jesús era hombre como nosotros, él también sentía hambre, él sabe cuál nuestro pesar. Muchos tampoco no vienen porque el predicador habla mucho y me da hambre, mejor
tampoco vengo, ¿no? Muchas palabras y vamos que tienen hambre. Pero por eso nosotros mostramos el amor de Dios también compartiendo los alimentos. Pero seamos no solo los que recibamos nada más, sino también seamos parte de lo que colaboremos. Dice la palabra que es mejor dar que recibir. Vamos a hacer también, vamos a compartir entre nosotros los alimentos. Eso también le agrada a Dios. ¿Y qué dice en el versículo 47? Y también alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor va añadiendo cada día al que ha de ser salvo. ¿Qué significa que el Señor añadía? Quiere decir que el Señor a esta iglesia va a abrir la puerta para salvación. La salvación, para que nuestros seres queridos, familiares, amistades, sean salvos también. Pero muchos dirán, mi papá, mi mamá, mi hermano son muy duros de corazón, no quieren escuchar. Yo les predico. Confía. Lo imposible para ti y para mí, todo es posible para Dios. Pero permanece. Si no permaneces, ¿cómo quiere que tu familia quiera venir a la iglesia? Si nosotros mismos no damos el ejemplo, ¿cierto? Hay que dar el ejemplo. Eso también no debemos olvidar. No hay que olvidarnos de que debemos dar el ejemplo. Acuérdense que tienen a Cristo en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que mostrar? A Cristo en nuestra vida. Acá nada más, afuera, en sus trabajos, con sus amigos, en todas partes. Y el Dios Santo, lleno de amor, va a darles abundancia de su gracia y la paz también. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mis amados hermanos. Eso sería todo por hoy. Es más largo el tema, pero la próxima semana seguimos con la siguiente parte para seguir conociendo más de las cosas que no debemos olvidar, de las cosas que sí debemos olvidar y qué debemos hacer para no olvidar la gracia de Dios. Vamos a terminar con oración. Muchas gracias por sus atenciones. Deseo que mediten lo que hoy día hemos hablado, lo que hemos compartido a través de su palabra, que lo principal que nosotros no debemos dudar es de eso, que Él dice que Él, aunque todo el mundo se olvide de nosotros, Él nunca se olvidará de ti, de mí, de todos nosotros. ¿Sí? Ahora sí, terminemos con oración. Bendito Santo Dios, Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de venir aquí a tu templo, reunidos con todos los hermanos, redimidos por tu sangre preciosa, que tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo, para que nos salvara y perdonara todos nuestros pecados con su sangre preciosa. Dios, nosotros estamos muy agradecidos por ese beneficio, esa bendición, esa gracia tan grande que viene de parte tuya, la cual hemos recibido por medio de la fe. Dios, gracias, porque no solamente nos das esos beneficios, nos das el beneficio de estar aquí reunidos y poder recibir tu palabra de enseñanza para nuestra vida cristiana. Dios, yo quiero agradecerte también porque nuestros amados hermanos están aquí reunidos. Te pido, Dios, que les brindes más sabiduría y que abra más sus corazones para que ellos puedan seguir conociendo más de tu palabra, que sigan permaneciendo junto con nosotros, glorificando tu nombre y alabando, que no reciban ningún malentendido, sino, Señor, que tú puedas, como eres un Dios de luz, des la claridad y que ellos puedan conocer realmente que tú estás aquí en medio de nosotros y tú provees todas las cosas que tenemos aquí y compartimos juntos en amor como tú mandas en tu palabra. Dios, hoy día a través de esta palabra hemos aprendido que tú realmente, siendo un ser todopoderoso y que no le debe a nadie nada, a pesar de ello, tú no te olvidas de nosotros, no te olvidas de nuestro clamor, no te olvidas de nuestras oraciones, no te olvidas de nuestras obras. Permítenos, Dios, que sigamos permaneciendo en tu fe, porque tu fe es la verdadera. Y pronto vendrás tú nuevamente y seremos llevados a tu lado hasta la eternidad. Mientras tanto, permítenos, Dios, trabajar duramente con tu fuerza y con tu poder para seguir predicando tu evangelio y que muchos seres queridos, familiares y amistades reciban tu salvación. Dios, también quiero orarte por los hermanos que están pasando dificultades, muchos de ellos dificultades de su salud. Te
están pasando dificultades familiares, conflictos, contiendas también, Señor. Permite que ellos también puedan recibir esa paz que tú nos quieres dar. Gracias una vez más por este tiempo y hemos orado todo esto en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ama. Amén. Gracias, amados hermanos.